Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. No los había interrumpido porque estaban en su conferencia aparte, entonces dije yo no los voy a interrumpir, ¿no? Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos das hoy de estar aquí reunidos, bendito Dios, para compartir, Señor, de lo que tú nos das, bendito Dios, porque a cada uno nos da, Señor. Entonces hoy venimos como cuerpo, Señor, los miembros, cada uno, Señor, a recibir de ti, Señor, que es la cabeza, y nos alimentas cada día, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, para que podamos enfrentar todos los que en el mundo nos presente, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, estar en esta iglesia, Señor, que tú has convocado, Señor, para que te sirvamos, Señor, para que sigamos tu camino, bendito Dios, porque solo así podemos llegar a la vida eterna, el galardón esperado, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos. Estamos aquí presentes y aún los que no han llegado, Señor, seas tú, bendito Dios, pon en los corazones el querer como el hacer de estar aquí, Señor, para recibir y para dar los que han recibido, bendito Dios. Gracias por que te ha placido llamarnos, Señor. Te pedimos perdón porque tal vez hemos pecado, Señor, ya sea de palabras, pensamientos, Señor, o actitudes. Perdónanos, Señor, y queremos cada día, Señor, aferrarnos más a ti, Señor, que seas tú iluminando nuestro camino, nuestro caminar hacia ti, Señor. Que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor, y a eso vinimos hoy, Señor, a recibir de lo que tú nos das. Gracias, Papito Dios, quedamos en tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano Vicente. Amén. Señor, Bueno, Señor. Habíamos quedado la semana pasada, si mal no recuerdo, si no, pues algún hermano nos puede recordar, habíamos quedado de leer la epístola a los Efesios, pues estábamos comentando, basados en esa epístola, cómo entender la iglesia y la importancia de entenderla para el tiempo en que estamos viviendo, próximo a la venida de Jesús. La demanda del Espíritu es que maduremos, que no tengamos una vida espiritual ajena al propósito que Dios tiene en Cristo. Y estando nosotros en Cristo, pues debemos conocer ese propósito. Porque sabemos que así como Dios creó al hombre, varón y hembra, pero comenzó con el varón y luego declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por causa de darle una ayuda idónea al hombre, pues creó a la mujer tomando del costado de Adán. Pero Adán y Eva son una sombra de la realidad, la cual es Cristo y la iglesia. Entonces, Cristo como cabeza, la iglesia como el cuerpo, representa a la iglesia a esa ayuda idónea que por causa de lo que Dios le ha dado a Cristo y por la forma como el Señor lo ha hecho, de salvarnos en Cristo, poniéndonos en el cuerpo de Cristo, entonces debemos entender mejor, primero que todo, a Cristo como cabeza, lo que Cristo es como el Hijo de Dios y lo que está haciendo ahora. Y también nosotros, en colaboración o ayuda idónea, debemos hacer. Entonces, la epístola a los Efesios es muy clara en todos esos aspectos. Por eso habíamos quedado de leerla a fin de comentarla y poder ir avanzando como iglesia, como el cuerpo de Cristo, siendo discípulos
siendo discípulos. Es una de las medidas que se tomaron en estos días, ustedes saben, y de pronto chocantes para algunos, pero buenas para otros, y es permitirle a Cristo ser la cabeza, pero permitirle también a la iglesia ser el cuerpo que está encabezado y que al conocer quién es el Hijo de Dios, entonces podamos funcionar eficazmente. Entonces, si los hermanos han leído el libro y tienen algo ya te doy la entrada, Iramirus, y tienen algo para compartir, pues que este sea el medio para hacerlo. ¿Listo, Ramiro? Tiene entrada. Y la epístola a los Efesios tiene una, digámoslo, una estructura celestial impresionante. Cada capítulo, cada parte es toda una revelación, porque es revelar el centro de la epístola. Para mí es la revelación del misterio de Cristo. Y sobre eso, que es el capítulo 3, quisiera, pues yo sí me tomé un tiempito, no muy profundo, pero sí, en esta ocasión como que sí hice la tarea, no perfecta, pero vamos a perfeccionarla en la medida en que vamos compartiendo. Entonces, si leemos el capítulo 3 del 1 al 13, encontramos una joya, un tesoro de revelación, que es cómo el Señor le permite entender el verdadero y la profundidad del misterio de Cristo, que no le fue dado a los antiguos, sino le ha sido dado a ellos. Entonces leámosla, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. ¿Por qué motivo empieza uno a hacerse preguntas? ¿Por qué ese énfasis y la importancia que le da Pablo a los gentiles, que van a ser quienes completen, complementen, perfeccionen las dos raíces, ¿no? Y pueda ser un solo pueblo, que es la iglesia? Entonces, pero tenía que venir a los gentiles a predicar, a exponer esta preciosísima, esta es una joya de revelación que no había sido dada antes. Sigue diciendo: seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. O sea, todo lo que Pablo está diciendo no es exclusivo de Pablo, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Es importantísimo que Pablo, que se injerta, se incluye en el cuerpo de Cristo, que es eterno, porque siendo Él eterno, pues su cuerpo también es eterno. Entonces en Él estamos todos los que han dormido, muerto en Él, los que estamos viviendo y los que hemos de venir a la resurrección. Entonces ese es su cuerpo, y Él va a integrar un cuerpo perfecto con aquellos que fueron perfeccionados y nosotros que estamos siendo perfeccionados. Entonces, él se incluye. O sea, Pablo nunca en ninguna parte deja una exclusividad para sí o una vanagloria. Todo lo contrario, llega a decir: si me he de gloriar, me glorío en mis debilidades, en mis falencias, en mis incapacidades. Y también dice: el débil diga fuerte soy, porque es en Cristo, es en nuestra debilidad que Cristo se fortalece. Y hay tantos versículos que se hilvanan, como por ejemplo aquel que dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado, y así sucesivamente todos aquellos. Ya estoy en Cristo, estoy juntamente crucificado. O sea, todo aquello que muestra, en la medida en que nosotros menguemos más y más, hasta el punto que desaparezcamos en la carne, en nuestras apetencias, en nuestros propósitos, Él va a irse glorificando nuestra vida, y ahí es donde va a empezar cada uno
a caminar hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, esto es muy interesante, muy bello, porque le fue dada esa administración de la gracia que dice que para con vosotros. Es la misma gracia que debemos de tener para con nuestros hermanos, entre nosotros, tener misericordia, tener gracia, tener compasión, tener comprensión, tener tolerancia. Una perfecta relación entre nosotros hace que la iglesia verdaderamente esté dándole la gloria al Señor. Pues por revelación me fue declarado el misterio. Gloria a Dios. Como antes lo he escrito brevemente, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Impresionante, era una sombra. Nosotros tenemos algo que tenemos que es quebrantarnos de gratitud, de humillación, de cómo el Señor nos ha llamado para revelarnos un misterio que no le fue dado a otras generaciones hacia atrás, sino a nosotros. Entonces, para nosotros, que es inmerecida esta gracia, inmerecida que por la gracia nos ha sido dada toda esta revelación. O sea, la gracia trae consigo, como diríamos en términos tecnológicos, todo un software. La gracia trae todo un paquete perfecto que viene del cielo con la muerte, con la sangre, con la cruz en Cristo Jesús, para darnos nosotros no solamente vida eterna, sino darnos una plenitud de vida en esta tierra, pero en Él, únicamente en Él y por Él y para Él. Precioso, precioso. El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, pues, tú, yo, cada uno de nosotros aquí presentes, que los gentiles son, o sea, increíble cómo escribe por el Espíritu el hermano Pablo, o sea, son todo, la eternidad es un presente perfecto, ese es el verdadero presente perfecto, es constante, es permanente, es creciente, pero es presente, no es, la vida eterna no la tenemos después de muertos. Ese fue uno de los motivos por el cual en uno de nuestros encuentros divinos con Julián hace muchos años. ¿Por qué hemos de preocuparnos? ¿Por qué hemos de angustiarnos? ¿Por qué hemos de afanarnos? De nada. Listo, que viene el COVID, que vienen cosas peores, que va a ser perseguida. ¿De qué hemos de preocuparnos si ya tenemos vida eterna? Si hemos creído en la vida eterna. Ya la tenemos, ya, o sea, lo que estamos viviendo en este momento en la carne es parte de un proceso de entrenamiento, digámoslo en términos sencillos, de entrenamiento, de considerarnos que ya estamos en la vida eterna, porque la palabra lo dice en Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, presente perfecto, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga, ya, no tendrá, no, tenga. ¡Wow! Estoy glorioso, ya estamos viviendo una vida eterna, ya somos eternos. Por eso nuestras palabras, lo que confesamos, lo que hablamos, lo que decimos, tienen ya efectos eternos. Y cuando hablamos eternos, es en todas las dimensiones que aún no conocemos. Por eso es tanta la responsabilidad de las palabras que salgan de nuestra boca. Esto es muy serio. Esto es muy revelador. Esto es muy potente. Entonces, y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos con Cristo, nada menos que con Cristo, Padre Celestial, y miembros del mismo cuerpo. Nos está revelando qué somos en Él y qué es Él en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a pretender estar en el cuerpo de Cristo si no nos estamos santificando, perfeccionando, vivificando en el Espíritu? ¿Y cómo vamos a pretender ser parte de Él si no somos sino una partida y nos vivimos diciendo es que somos imperfectos? Es una de las palabras que es que somos imperfectos. Nuestro Padre nos está diciendo, ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, es cuestión de una fe redentiva y una fe
victoriosa y una fe suprema de creernos, no por orgullo ni por soberbia. Aleluya, que eso no venga a nuestro corazón nunca, pero sí por revelación. Somos perfectos y nos estamos perfeccionando en Él, por eso constituyó apóstoles, profetas, para que fuéramos perfeccionados a la estatura del varón perfecto. O sea, estamos en ese plan de perfección. Uy, esto es hermoso. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes. O sea, las promesas son para todos, para el mismo cuerpo. Si a ti te da una promesa el Señor, personal, individual, forma parte de esa iglesia, de esa misma promesa para el cuerpo, porque eres parte del cuerpo. La sanidad para el dedo, si el dedo está sano todo el cuerpo. Entonces, hay que entender las dos dimensiones, la individual y la corpórea, como una sola revelación. Somos uno en Cristo. Por medio del Evangelio. O sea, el Evangelio es el que nos hace recibir las promesas, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Todo esto, vuelvo y reitero, lo sabemos, pero nunca dejemos de repetirlo, de considerarlo, de expresarlo con gratitud de que la gracia es un don inmerecido. Demos gracias al Señor por podernos bañar, demos gracias al Señor por podernos cepillar, demos gracias a Dios por poder ir a hacer nuestras necesidades tranquilos, demos gracias a Dios por dormir tranquilos, en paz, demos gracias a Dios por todo a toda hora. Y eso no es ser religioso, eso es estar en el Espíritu. Si estamos agradeciéndole a Dios en todo, a todo momento, cada instante. Gracias por las cosas complejas, gracias por las dificultades, gracias por las cosas malas que nos están sucediendo. Hay un propósito perfecto. La gracia que me ha sido dada según la acción de su poder. Por eso nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, un hombre tan ungido, tan poderoso, en lo natural y en lo espiritual y en la revelación, más pequeño que todos los otros. Eso se llama una verdadera y perfecta humildad. Y él sabía que era él en Cristo. Él sabía que él tenía la revelación. Él sabía que él había estado en el tercer cielo. Él sabía quién era en el Señor. Cada uno de nosotros sabemos que somos en Cristo. Que podemos ver el mundo por encima. Podemos ver el mundo no con petulancia por encima en la expresión natural, sino que podemos verlo en toda la dimensión de la carne, en toda la dimensión del pecado. Estamos por encima. ¿Por qué? Porque estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Es que todo el Evangelio empieza a tener una revelación perfecta si entendemos que nuestra vida es una vida eterna. Y voy culminando. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables. Es que la palabra insondable es algo superlativo, es algo que va mucho más allá de lo comprensible. Lo sondable es lo que usted puede, lo que hicieron ahora con lenguasaje, de sacar a través de sonda y todo, permite, no, es insondable, no es penetrable, no son visibles, no son fáciles de acceso, insondables riquezas. O sea que son muchísimas las cuales no hemos llegado. Y estamos pensando en cositas superficiales. Es como uno como buzo, muy rico bucear en la superficie. Se ven pececitos bonitos y todo, pero la belleza del mar, hacer un paralelo, la belleza del mar, del océano, está en la medida en que vamos profundizando y vemos semejante hermosura, semejante grandeza del océano, y eso es el océano en algo natural. ¿Cómo será en lo eterno? Aleluya. Esto es precioso. Insondables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio. Además de encontrar la revelación del misterio, ya también tiene claro cuál es el plan del misterio. Escondido desde los siglos en Dios. Desde los siglos. Vuelve y juega otro tesoro que nos está dando el Señor, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Bello.
bello. A uno les ha dado el ministerio de la palabra, a otros les ha dado el don profético, a otros nos ha dado el don de servir, a otros nos ha dado el don de hacer la multiforme sabiduría. Todo esto que estamos hablando es sabiduría. Y aquí está todo contenido, pero a partir de aquí sale todo lo que es sabiduría para bien de la iglesia y de la humanidad. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia tiene la función de expresar el pensamiento de Cristo. La iglesia tiene la responsabilidad de impactar, de transformar, de trastornar las naciones, de trastornar los pueblos, de trastornar tu casa, de trastornar tu vida. Lo que hacían los apóstoles cuando iban, caminaban, trastornaban donde llegaban. Hechos 19. ¿Estamos trastornando o nos están trastornando? Finalmente, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, en los lugares celestes están todas las potestades. Nosotros estamos llamados a conquistar a todos esos principados y potestades, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, certeza y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amados hermanos, no desmayemos, no desmayamos, continuemos luchando, conquistando nuestras vidas en Cristo Jesús, para que sea Él, a través de nosotros, a través de la iglesia, derrotando esas potestades, derrotando todas nuestras expresiones de temor, expresiones de envidia, de codicia, de preocupaciones, nada. Amados, somos una iglesia que está llamada a transformar el mundo y ser gloriosos cuando Él venga por su iglesia, porque Él viene por una iglesia perfecta, transformadora y perfecta. La gloria sea para el Señor. Gracias, amados hermanos. Amén. Listo, Ramiro. Yo tengo la mano levantada. Bueno, Janine. Pero yo, la camarita. Pongo esto como... Ay, Dios. Se me cae siempre. Bueno, quería comentar algo sobre lo que yo pensaba que era como interesante conocer, y era como, era que... Julián, baje allá, por favor. Que es que repite y no puedo hablar. Y ya está bien. ¿Ya le bajaste? Sí, ya. Era cómo es que el Señor había hecho sus discípulos, cómo había Él entrenado a sus discípulos. Y uno cuando busca la palabra discípulos para ver en dónde aparece y qué es lo que dice, siempre ellos estaban observando al maestro. Y el maestro hacía las cosas, las realizaba, no solamente les enseñaba, sino que también mostraba cómo se hacían. Y él hacía milagros, y él hacía pues muchas cosas, y él pues les mostraba cómo se hacían cada una de las cosas y cuál era la actitud que él debía tener como un hijo de Dios. Y uno nunca ve que mientras estuvo, bueno, de pronto sí una que otra cosa hicieron, pero básicamente él mostraba y enseñaba. Luego en los hechos es donde uno ve que ellos empezaron a hacer. Entonces, yo no sé si también el discipulado de esa misma manera debería hacerse entre nosotros, entre la iglesia, que uno saliera, por ejemplo, si uno quiere evangelizar, saliera con las personas que lo saben hacer para aprender a evangelizar, o bueno, no sé, cualquier otra cosa, o cómo es que la persona ora para sanar a un enfermo, etcétera. Eso como primera medida, no sé si me entienden lo que quiero decir, porque pues nosotros, si hablamos de la doctrina, que la doctrina es
importantísima porque ella me da la base de lo que el Señor quiere de nosotros y lo que quiere como discípulos, pero también creo que debe haber un entrenamiento. Y la doctrina, una doctrina que realmente sea tan inconvincente, tan fuerte, mejor dicho, tan grandiosa, que los discípulos sean capaces de morir por el maestro, por lo que dice el maestro, por la doctrina que se tiene. Si uno lo ve en los casos del mundo, pues con mayor razón en el reino del Señor, pues debe ser de la misma manera, debe ser algo que realmente llega a nuestro corazón y pues de todas maneras tenemos que formar el corazón para que nos llegue al corazón, para que realmente nosotros veamos que es lo más importante de nuestras vidas por hacer y realizar. Eso en cuanto a la doctrina. Y lo otro es que yo decía siempre que para ser discípulos, a veces nosotros estamos pensando sin darnos cuenta en nosotros mismos. Nosotros hablamos de la salvación y sabemos que la salvación, qué bueno que estamos ya salvos, qué bueno que el Señor nos salvó, ya espiritualmente estamos salvos. Qué bueno que va a haber una nueva, tenemos la esperanza de vivir eternamente, pero eso todavía lo estamos pensando para nosotros. Pero realmente pensamos para lo que no es nuestro, o sea, ¿qué pensamos realmente para el Señor? ¿Realmente pensamos para el Padre? ¿Qué realmente pensamos para Jesucristo? ¿Estamos pensando todavía en nosotros, en lo nuestro, en la salvación de nuestra? Cuando tenemos un problema, oramos para nosotros, para que el Señor nos ayude a que ese problema pues acabe y nosotros podamos seguir adelante, pero estamos pensando realmente en el reino de Dios, estamos pensando en trabajar en pro del reino del Señor o estamos también pensando solo en nosotros. Esa es una de las preguntas que me parece que es importante hacerse cuando uno realmente si se dispone a ser discípulo. En realidad, ¿qué estoy buscando? En realidad, cuando yo oro, ¿cómo oro? Realmente, ¿qué pido? ¿Estoy todavía pensando en mí o estoy pensando en las cosas del reino? ¿Estoy pensando en salvar almas para que ellos también conozcan el reino y estén en el reino? No sé si me entienden la intención de lo que quiero decir en cuanto a lo que es un discípulo. Y no sé si están de acuerdo en lo que estoy diciendo o quiere, de pronto alguien puede complementar un poco lo que yo estoy diciendo, si entienden como la idea central de lo que yo pues pienso que he dicho, pues no sé si me lo han entendido. Bueno, dejemos que los hermanos respondan esas preguntas. ¿Cómo los hermanos entienden que debe formarse alguien que sigue a Cristo? ¿Cuál es el método, el medio, la base sobre la cual opera y crece? Por eso en la epístola a los Efesios nos muestra todos esos aspectos del discipulado que tiene un fin, que es hasta que todos lleguemos. El fin es corporativo. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa unidad de la fe está vinculada al conocimiento del Hijo de Dios. Pero la meta a alcanzar es la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto, pues es Cristo. La iglesia crece, la iglesia como iglesia, que incluye miembros, discípulos, va creciendo como un cuerpo humano crece naturalmente.
Y en ese crecimiento natural no se ve que el dedo gordo del pie crezca más rápido que el dedo meñique de la mano. Hay un crecimiento armónico, coordinado por la misma naturaleza del ser que fue creado y es sustentado por Cristo mismo en lo natural. Asimismo, la iglesia es sustentada por Cristo mismo en lo espiritual. Entonces, claro, el Señor dijo, les mostró a ellos que debían ir al mundo entero para dar un testimonio a las naciones. ¿Y qué debían hacer? Discípulos. Predicar el Evangelio. Los que oyeran el Evangelio, creyeran, los establecieran en la iglesia. Eso fue lo que primero hizo Pedro. Pedro, entendiendo todo esto, porque me imagino que después de la resurrección al Señor Jesús lo encendieron a preguntas. Durante 40 días el Señor estuvo predicando sobre el reino de Dios. Entonces, fueron muchos días en un perfeccionamiento ya en el espíritu, porque ellos antes de la cruz no estaban en el espíritu. Eran discípulos, pero no entendían muchas cosas por la carencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya les fue dado y entonces con esa ayuda tan importante que requiere un discípulo, se puede entender lo que es lo espiritual. Entonces, esos 40 días fueron muy vitales en el perfeccionamiento de los discípulos, a los cuales después de que el Señor consideró que los había dejado bien entrenados y alistados, entonces ya les da la comisión. Ya les dice que vayan por el mundo, haciéndoles discípulos. ¿De qué forma? Enseñándoles todas las cosas que Él les había mandado. Entonces, el discipulado es una enseñanza de lo que Cristo enseñó a guardar. ¿A quiénes? A los apóstoles. Entonces, los apóstoles no hicieron nada diferente. Por eso, en este proceso de discipulado, debemos arrancar también por el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos comenzamos a ver lo que los discípulos hacían. La iglesia de Jerusalén es la iglesia que le modela a las iglesias gentiles, a las demás iglesias, cómo es que es este asunto de seguir a Cristo. Y en ese seguir a Cristo, cómo la iglesia va creciendo, cómo se va fortaleciendo, cómo el Señor añade cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y obviamente debemos entender que el Señor añadía, pero con el concurso de los discípulos mismos, porque fue así como Pedro produjo con su discurso una añadidura de 3,000 personas el primer día. Claro, el Señor añade, pero el Señor añade si nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde hacer. Entonces, hay dos cosas que podemos ver importantísimas en este asunto de seguir al Señor. Lo primero es predicar el Evangelio a toda criatura. Si estamos arrancando una obra, entonces esa obra comienza con la predicación del Evangelio. Ese Evangelio no termina de predicarse
sino hasta que la iglesia esté plena. Entonces el Evangelio no solamente son las buenas nuevas que nos muestran que Cristo murió, resucitó y perdona, sino que Cristo sigue obrando, acompañando a la iglesia en su obra aquí en la tierra. Bueno, entonces, así se inicia. Lo iniciaron los apóstoles predicando. Luego vemos que los que creían eran añadidos, y el verso 42 dice, y perseveraban. Entonces, esa es la segunda parte del formarnos como discípulos. Entonces, aquí viene una parte que demanda de aquel que quiere crecer en Cristo perseverancia. ¿Y la perseverancia en qué? En esas 4 cosas que están allí en el verso 42. En la doctrina de los apóstoles, la cual no deja de darse, porque en el capítulo 4 de Efesios, en el verso 11, dice que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la doctrina de los apóstoles no necesariamente la dan aquellos que fueron constituidos como apóstoles, sino que la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo, la cual tanto los apóstoles como los profetas, como los evangelistas, como los pastores y maestros dan para perfeccionar a la iglesia. La iglesia debe ser perfeccionada. ¿Y quién la perfecciona? La doctrina de Cristo, que es permanente, es constante. Entonces no es que yo oí y ya dejo de oír, sino que constantemente tenemos que estar bajo el discipulado o formación del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pues, ¿cómo vamos a llegar a la unidad de la fe si no hay un discipulado en esa área del conocimiento de Cristo en la doctrina apostólica? Lo segundo que viene como resultado y que demuestra que la fe tiene un obrar que no está muerta, es la comunión de unos con otros. En esa comunión de unos con otros expresamos la vida que viene como resultado de oír la palabra y de ponerla en práctica. Entonces, no hay nada como practicar la fe y ver que Dios es fiel al permitir que el amor de Cristo o el amor de Dios nos sea entregado por medio de Cristo para que nos vamos amando los unos a los otros en esa comunión de unos con otros. Entonces, fíjese que ya no es un asunto intelectual. O sea, yo voy a dejar de ser alguien que soy instruido en un seminario teológico y ya listo, un diploma. No, ahora tengo que poner en práctica la fe que estoy recibiendo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Más práctico que Cristo nadie. Y esa comunión de verdad es lo que demuestra que el Espíritu está allí para movernos al amor, movernos a las obras, que son las obras del Espíritu de Cristo, hasta que lleguemos al amor perfecto. Entonces, el discípulo es el que va creciendo en amor. ¿Pero en el amor de quién? En el amor de Dios. En ese amor de Dios comienza amándose a sí mismo y termina amando tanto a sus hermanos que está dispuesto a dar la vida por ellos.
así como Cristo hizo. Entonces, el amor de 1 Corintios 13 no es egoísta. Es el amor de Dios, es el amor de Cristo, es el amor que se desarrolla, se forma en la comunión de unos con otros. El mejor ambiente para demostrar que yo tengo amor es cuando amo a mis hermanos, cuando los sirvo, cuando soy generoso con ellos, cuando los escojo por encima incluso de mí mismo. Allí entonces, poniendo en práctica la fe, voy viendo que Cristo crece en mí. La única forma en que Cristo crezca en mí es cuando yo, al creerle a Cristo, al creer el Evangelio, pongo en práctica sus palabras. Allí es donde se forma Cristo. Pero si no hay una comunión de unos con otros, no se puede. Eso no se va a dar. Entonces, la comunión de unos con otros es la iglesia del nuevo pacto, que es por la sangre de Cristo. Entonces, allí el discípulo se va formando y va creciendo de una manera natural, no a través de seminarios ni de otras cosas, sino a través de una comunión de todos los días, un compartir de todos los días. Como dice allí el verso, creo que el verso 44, dice que tenían en común todas las cosas y nadie decía esto es mío. O sea, no había egoísmo, sino que había un darse. Pero ese darse no viene simplemente porque no, yo estoy esperando que Dios haga en mí la obra. Hasta que Dios no haga en mí la obra y no ponga el sentir de dar, no lo voy a hacer. Así no es. Por eso es que hay mandamientos, los mandamientos mandan, aunque no exista el sentir. Porque el sentir es el que voy a comenzar a tener una vez obedezco el mandamiento. Ahí voy a comenzar a sentir el amor. Ahí voy a comenzar a sentir o a experimentar a Cristo. Entonces, es un discipulado en vida perfecto. Perfecto. ¿Que va a redundar en qué? Cuando nos amamos como Cristo nos ama y estamos dispuestos a dar la vida por los otros, entonces sí, vamos a hacer evangelismo. Porque es que el evangelismo es eso. El evangelismo es la demostración de que hay tanto amor en mí que no puedo quedarme con ese amor, sino que debo compartir de ese amor a otros para que otros vengan al conocimiento de ese amor. Y ese es el evangelio. O sea, vengan al conocimiento de Cristo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, un evangelista que sale y predica y se queda quietico y no continúa su labor de pescar, pero luego traer el pez y llevarlo a donde tiene que llevarlo, o sea, a la iglesia, ese evangelista en realidad necesita ser entrenado en el arte de la pesca o del evangelismo según Cristo, según como los apóstoles lo hicieron y lo enseñaron. Entonces, todos tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros, tenemos el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo está ese amor que nos lleva a compartir el Evangelio. Pero compartir el Evangelio tiene que terminar, hermanos, tiene que terminar cuando esa persona a quien tú le compartiste, a la que trajiste a la comunión del cuerpo de Cristo, con la que sigues teniendo comunión, porque la vas a seguir discipulando o enseñando o entrenando en el amor para que crezca y luego ya esté haciendo lo que tú una vez hiciste. Ya está saliendo a compartir el amor.
Es que, bueno, la palabra que pone en ese evangelio, y está bien, porque evangelio son las buenas nuevas, pero lo que vemos allí es el amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y como si el amor está en nuestros corazones, cómo no lo entendemos para no compartirle a los perdidos de ese amor. El que no está haciendo eso, en realidad no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía es como un niño. Está buscando lo suyo y no está buscando lo de los demás. Está muy centrado en sí mismo, esconderse, guardarse. Por eso es que yo digo que estas medidas restrictivas que han obligado a la iglesia a encerrarse, lo que está sucediendo es que el amor que está dentro de nosotros se está enfriando. ¿Me entiende? Porque el amor es algo que es muy activo y se calienta con el compartir. Y en la medida que yo practico el evangelio y voy y comparto el evangelio, algo dentro de mí se activa. Esa unción comienza a incrementarse y cada vez quiero compartir más, porque comienzo a darme cuenta que no existe un mayor gozo, no existe un mayor gozo. Un gozo que el mundo no puede conocer, pero que el creyente sí puede conocer, que el ver a una persona aceptar el evangelio y venir a los pies de Cristo y seguir a Cristo. Ese es el mayor gozo que hay. Y era el gozo de Cristo. Por eso Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y lo que él hacía era su gozo, era su comida, era su vida, era su todo. Eso recibieron los apóstoles, ese mismo gozo, esa misma unción, esa misma gloria, la recibieron los apóstoles por impartición. Y después de que tú recibes esto, no quieres otra vida. No la quieres porque no hay nada, no existe nada, absolutamente nada que pueda compararse con el gozo que da el Señor. No existe porque eso es celestial. La carne no puede conocer esto. Por eso la carne busca de otras formas encontrar una satisfacción, y la única manera de encontrar satisfacción es por medio del pecado, por medio de la idolatría, las obras de la carne, que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 5 de los Gálatas. Allí, esas son las obras de la carne, que son las obras de un carnal o un niño espiritual que está más preocupado de lo suyo, del deme, como es un niño, porque es que un niño, como es un niño, no piensa en nadie más, sino en su carrito, en sus juguetes, en sus cosas, no comparte nada. Él no es capaz de compartir nada porque él cree que todo es suyo. Mi papá, mi mamá, mi casa, mis juguetes, ¿cierto? Eso dice así. Nunca dice nuestros padres, nuestra casa, nuestra comida, nuestra nevera, nuestros juguetes. No, un niño no tiene ese lenguaje. Entonces el niño espiritual también no tiene ese lenguaje. No dice nuestro padre, no dice nuestra iglesia, no dice en nuestro gozo. Ya los apóstoles en madurez podían decir, vengan a compartir el gozo que nosotros tenemos. Y ese gozo es la comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo. Porque es así. Pero esa comunión con el Padre y con el Hijo se tiene es cuando estamos haciendo la voluntad del Padre. Y es la de formar discípulos, ser discípulos, porque es que el que forma discípulo tiene que ser el mejor discípulo primero de Cristo. Es el primero que va adelante
mirando a Cristo y dándole ejemplo en todo. Quería decir otra cosa. Que es un discípulo de Cristo. Espérate que termine y te doy la entrada. Entonces vuelvo y digo, ¿no? Es que el discipulado neotestamentario, bíblico, a la luz de las escrituras, es muy diferente al que se enseña en las denominaciones. Muy diferente. Para ellos hacer discípulos es otra cosa. O para ellos el evangelismo es otra cosa. Y hay escuelas para hacer eso. Pero es que el discipulado es la vida entregada. Primero, la del discípulo que es entregado y que está en el cuerpo de Cristo y que forma parte del cuerpo de Cristo y trabaja para esa edificación de la casa, persevera, se mantiene firme y le enseña a los otros, por medio de esa firmeza, qué significa perseverar. ¿Perseverar en qué? Perseverar en eso, ¿no? En la doctrina. Algunos dicen, no, a mí no me hable de doctrina, que las doctrinas dividen. Ay, mi hermano, las doctrinas dividen, pero ¿cuáles? Claro que hay doctrinas que dividen, pero la de Cristo no divide, la de Cristo es la que une. Amén. No existe una manera de estar unidos, sino siendo ejercitados, enseñados, adiestrados en la doctrina de Cristo, que es la doctrina de los discípulos, que hacen discípulos con base en esa doctrina. Entonces, la doctrina de los apóstoles es importantísima como base, es fundamental para todo lo que genera la obra del obrero. ¿Sí? Entonces, por último, en eso, porque es que es así, es que no nos vamos a formar como discípulos a menos de que entendamos que estamos conectados a la cabeza, que la cabeza tiene un cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia y que la iglesia es la casa de Dios y que hay que edificarla. Entonces, tiene que tener muy claro eso, porque cuando no nos es claro, entonces nos disipamos, nos dejamos arrastrar por otras cosas, otras corrientes, nos vamos detrás de grupos, sí, porque como son también hermanos y tenemos que tener comunión, pero esos grupos están en otro cuento, que no están en el cuento, digámoslo así, que es el real, que es el de la edificación de la casa. Que hay que entender eso. El discípulo va creciendo hasta que entiende lo fundamental. Y sobre lo fundamental, entonces, ejerce su ministerio al Señor. O sea, está parado firmemente delante del Dios de la tierra. ¿Por qué? Porque tiene lo fundamental. El que no tiene lo fundamental no tiene zapatos. Está inestable. No puede caminar. Porque es niño. Entonces, hemos querido adoptar medidas disciplinarias serias, añadiendo de un grupo muy grande, añadiendo un remanente. Ustedes vieron, era una invitación, a nadie se le añadió a dedo, vea, este sí, a este no, este sí, a este no, sino el que respondió la invitación, el que dijo acepto, levantó la mano, pero cuando leyó y entendió lo que significaba aceptar, porque aceptar es, bueno, listo, me comprometo. Aquí estamos 12 de los 30 y pico que levantaron la mano. ¿Cómo le parece? O sea, estamos el 30%.
Miren allá y verán, son 30 y pico los que levantaron la mano que debieran estar hoy aquí. Porque dijeron acepto, levantaron la mano, acepto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar para el Señor si no nos ponemos realmente la camiseta del Señor? Si no sudamos la camiseta, si no estamos en los entrenamientos, ¿usted cree que un futbolista lo van a dejar jugar si no está en todos los entrenamientos? Si no ha pasado todas las pruebas del director técnico, simplemente porque es una estrella. No, tiene que sudar igual. Doy ese ejemplo, porque en el fútbol es así. Pero aquí, si los del mundo hacen eso, y esos son los principios para mantener un equipo unido y bueno, entonces, ¿cómo el Señor no va a hacer lo mismo si es más sabio? Y cómo nosotros que somos del Espíritu no entendemos eso. Debemos entender que tenemos un compromiso delante del Señor de ser discipulados, disciplinados, corregidos, adiestrados, entrenados para las cosas más fuertes. Porque lo que se viene ahora es lo más fuerte. El nuevo orden mundial le declaró la guerra a Cristo, al cristianismo. Entonces, si nosotros no estamos entrenados para eso, no vamos a pasar. No vamos a estar en lo que viene como discípulos. Y de lo que se trata es de que el discípulo que verdaderamente ha sido forjado en la prueba, en el horno de la aflicción, en el golpe del yunque, del martillo contra el yunque, templando el hierro, a fin de obtener discípulos de temple, con templanza. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar lo que viene. Es que, mire, voy a dar un ejemplo sencillísimo. Vino lo primero, ¿y qué pasó? No, pues escondámonos. Escondámonos. No, pero es que la gente se está enfermando. No, es que ¿cómo así? Es que... Y hay algunos que insisten en que la iglesia tiene que refugiarse, tiene que guardarse, porque hay algo muy malo, muy feo que está por fuera. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando vengan cosas más fuertes? Vamos a terminar en las cavernas escondidos. Porque las cosas que vienen son fuertísimas. Esto es apenas como una prueba, yo lo veo así. El Señor está probando en realidad cómo está la iglesia. Y algunos dicen, no, es que la iglesia tiene que ser obediente porque las medidas del nuevo orden mundial son estas. Entonces la iglesia tiene que obedecer al nuevo orden mundial que dice que hay que abortar, que hay que asesinar, o sea, tiene que aprobar todas las medidas contra la vida. Porque ese es el nuevo orden mundial, hermanos. El gobierno está conectado al nuevo orden mundial. Es demoníaco, es contra Cristo. Todo lo que está haciendo lo hace para apartarnos de lo que en lo que Cristo nos tiene. Y si nosotros no entendemos eso y nos movemos en fe, hombre, yo creo que no vamos a servir. No vamos a ser buenos testigos del Señor para el tiempo que se viene. Bueno, eso hasta ahí digo yo. Hasta ahí hablo. Y quería decir otra cosita, una añadidurita. Era que el Señor también en medio del discipulado que le dio a unos y a otros, cuando tenía los 70, pues cuando tenía los 12, Él lo que hizo también fue probar los corazones. Él iba enseñándoles cosas, diciéndoles cosas que probaban hasta dónde iban a llegar, si de verdad iban a continuar o no iban a continuar. Eran primero muchos y
y fueron quedando 12 que él vio que su corazón pues estaba puesto en eso. Que les faltara el Espíritu Santo ya era otra cosa que iba a venir después. Pero él probó los corazones, él siempre que decía algo, cuando le decía a los fariseos algo, cuando le decía algo al grupo de sus discípulos, cuando las multitudes vinieron pues detrás de los peces y los panes, se dio cuenta que solamente lo estaban siguiendo a él para llenarse la barriga. Pero siempre estaba probando los corazones, siempre estaba probando los corazones. Y lo que realmente nosotros tenemos que hacer es también, Él está probando nuestros corazones, el de cada uno, a ver si vamos a llegar al final, pero también está probando los corazones para ver si nosotros podemos hacer también discípulos a otros, si realmente tenemos un corazón para eso. Nosotros tenemos que realmente mirar nuestro corazón, si realmente vamos a estar por el reino, vamos a ser discípulos y vamos a hacer lo mismo que hizo el Señor, porque no, yo pienso que sí podemos aprender, podemos estar escuchando la doctrina durante años, pero como decía Juliana ahora y como pues me complementó a mí, uno tiene que demostrar la fe de lo que el Señor nos enseña y tenemos que ir. No podemos, o sea, la prueba de nuestra fe es también, se ve en lo que nosotros hacemos en pro del Señor. Entonces, esa era otra cosita, otro detalle que quería comentar. Sí, exactamente. Es una prueba de fe que es obediencia a Cristo. Ya te doy la entrada, Ramírez, tranquilo, ya te la doy. Es la fe. Realmente el cristianismo, si no vive la fe que viene por el conocimiento de lo que Cristo dice y la obediencia, esas dos cosas, lo que conoce y lo que obedece según lo que conoce, esa es la fe. Entonces, si no hay fe en nosotros, ya bien sea porque no conocemos o porque conociendo no hacemos por incredulidad, entonces no va a pasar nada. Y la fe, el Señor la prueba de muchas formas. La fe es probada en muchos ambientes, en muchas situaciones, en muchas dificultades de tipo familiar, económico, eclesial, relacional, etcétera. Sobre todo relacional, digo yo, porque cuando en la iglesia se dan esa comunión de unos con otros, hay muchos roces, porque no todos somos, como para encajar, ¿no? Hay unos que no encajan con otros, por carácter, por personalidad, por muchas cosas. Y si no hay fe en el discípulo para soportar, para tragar la afrenta, eso es muy tenaz, ¿no? Cuando te han hecho una ofensa, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a responder o la vas a tragar? Eso es tragar la afrenta, dejarla pasar. ¿A fin de qué? A fin de que no generes un conflicto en la respuesta. Entonces allí el Señor nos enseña los sufrimientos de Cristo y nos enseña el carácter de Cristo, cómo Cristo respondió a la afrenta, al menosprecio, al ser juzgado injustamente. Eso permanentemente ocurre entre nosotros y va a seguir ocurriendo. Y de esa forma nos vamos a dar cuenta si estamos o no estamos en el carácter de Cristo por nuestras respuestas. Listo, Ramiro, te doy entrada. Sí. Ligar permanentemente, porque están ligados, unidos, tienen una unión
perfecta la gracia con la fe, porque sois salvos por gracia mediante la fe. O sea, hemos recibido el perdón porque hemos creído. O sea, lo primero que tuvimos que tener, que nos la puso el Señor en nuestro corazón, porque por su benignidad, en Romanos 2 nos dice que nos lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento de las obras muertas se logra por la fe que recibimos, porque la fe es dada por Dios, porque es un don de Dios. Es así que es uno de los atributos del Espíritu Santo. Entonces, teniendo muy claro que esa gracia ha sido dada por medio de la fe, también tiene unas contraprestaciones, se derivan unas obligaciones. Yo te regalo este carro, es tuyo, te lo regalo a la hija, pero para que tu carro te dure, para que tu carro puedas tú ser responsable de ese carro, tienes que saberlo administrar, tienes que saber echarle gasolina, tienes que hacer el mantenimiento que dice el manual del carro. De la misma forma, mira cómo Pablo le da importancia en el versículo 2 del capítulo 3 de Efesios. Seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Si uno habla de administración, ¿qué es un buen administrador? Y Julián dijo algo muy importante hace un rato en su charla, ahorita pues hace 5 minutos, no sé cuánto, que vamos a no dar resultados, que esa desobediencia, que esa actitud, que ese comportamiento, que el ser discipulado por la palabra, por el Señor, a través de la enseñanza, de la doctrina, se va a perder el año. Entonces, la administración incluye como ciencia, como principio fundamental, que en lo espiritual es mayordomía. Esa mayordomía tiene unos deberes, unas obligaciones, obviamente tiene unos derechos que le han sido otorgados al administrador. Le dio el derecho a Pablo de poder establecer, de sentar, de poner los pilares de una doctrina apostólica dada por Dios, pero en nosotros que nos ha sido dada esa gracia, tenemos que ser buenos administradores de esa gracia. Y por eso el Señor, muy pronto, comenzando la enseñanza del Evangelio, nos advierte que por los frutos los conoceréis. O sea, ¿quiénes van a ser conocidos también por el Señor? Entonces, la administración de la gracia conlleva a unas obligaciones. La gracia en sí misma no es gratuita, es un regalo, pero ese regalo costó la vida del Señor. Cuando tú regalas algo a alguien, una joya, un perfume, le invitas a comer, a la persona que lo está recibiendo no le cuesta, pero la persona que la está dando sí le costó. Entonces, el Señor lo que espera con esa gracia que nos fue dada por la fe de la gracia de la salvación, Él espera que caminemos en esa transformación, en esa salvación. Y para eso viene esa segunda fase de la salvación del alma, a través de vencer el alma. Entonces, es muy importante lo que estamos aprendiendo y poder entender conceptos que son naturales o que son que tienen un significado aquí, tienen un origen en lo espiritual. Tenemos que ser buenos administradores de esta gracia. De lo contrario, en toda su integridad, porque el Evangelio no solamente es el Evangelio de salvación, es el Evangelio del poder, es el Evangelio de la transformación, es el Evangelio de la gloria, es el Evangelio del reino, es el Evangelio de la obediencia, es todo, o sea, todo. Aquí nos falta toda la vida para seguir
hablando toda la relevancia, y es lo que hacemos en la iglesia, de lo que es el Evangelio. Entonces, hay que administrar esa gracia. Esa es como la exhortación que nos lleva el Señor hoy en esta noche a la iglesia, de ser buenos administradores de la gracia que nos ha sido dada. Eso era lo que quería complementar, Julius. Sí, Llamados hermanos. exactamente. Administrar la gracia. Todo lo hemos recibido por gracia. La gracia es lo que fluye del trono del Padre y a través de Cristo, que es el receptor y el que manifiesta en sí mismo al Dios de gracia, porque el Dios de gracia se manifestó en Cristo. O sea, Cristo murió por los hombres, pero el Padre estaba muriendo en Cristo. En otras palabras, lo que Cristo hizo era lo que el Padre hizo por los hombres. Se entregó a sí mismo por medio de su Hijo. Porque la ofensa que se dio en el jardín era contra el Padre. El Padre fue ofendido y el Padre fue el que había dicho: si comes de ese árbol ciertamente morirás. Y el Padre sabía, fíjese, el Padre sabía lo que eso significaba, sabía que el hombre iba a comer, que el hombre tendría que ser juzgado conforme a esa palabra y tendría que morir. Pero si el hombre muere, entonces el plan de Dios no se cumple, porque el plan de Dios va mucho más allá del pecado. El plan de Dios, el Dios de gracia, trasciende el pecado del hombre y se proyecta hacia el Dios de gracia que se manifiesta en Cristo, dándose por los pecadores, hijos de Adán, transgresores de la ley de Dios, y al morir Cristo se abrió la puerta para el Espíritu, para el perdón que otorga el Espíritu. O sea que es algo extraordinario, porque el hombre no solamente es perdonado, sino que además se le otorga el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la gracia, que es el Espíritu de la comunión, que es el Espíritu del perdón, que es el Espíritu de sabiduría, que es el Espíritu de poder. O sea, en el Espíritu, Dios mismo, se encuentra todo eso. Y eso es lo que el Espíritu nos da a conocer. No, ningún hombre puede llegar a conocer a Dios, ni tener participación en la naturaleza divina, si no es por medio de ese regalo, ese don de Dios. Y negar el amor de Dios, negar el Evangelio, no aceptar lo que Dios, el Dios de gracia, quiere darte, eso es una cosa muy terrible, porque Dios no tiene otra manera de salvar al hombre sino es por ese medio, por medio de su Hijo. Y no solamente de salvarlo, sino de posicionarlo, de llevarlo a los lugares más bajos en los que se encuentra por causa del pecado, a los lugares más altos, por encima de los cielos y por encima de los ángeles y de los principados y las potestades. Entonces, esa es la sabiduría, esa sabiduría es la que la iglesia le enseña a los principados y a los potestades. La iglesia está para expresar ese amor a principados y potestades, a todas las huestes angélicas que se maravillan de ver a ese Dios tan grande, ese nivel de comprensión de un Dios que se reveló antes de que el hombre fuera puesto,
Y luego, cuando el hombre fue expulsado, pero mire cómo Dios ha venido dando una revelación de sí mismo, y ahora lo que tiene es la joya de la corona, lo más importante de la corona. ¿Y qué es? Que Cristo es el Dios de gracia. Que Cristo, estando en los lugares más altos, se despojó de sí mismo, no estimó en ser igual a Dios, tomó la semejanza de hombre, no vino a nacer en cuna de oro como un rey, pudo haberlo hecho, pero no. Vino a nacer en un pesebre, en lo más humilde. Yo creo que ni los más pobres permiten que sus hijos nazcan en un pesebre, de verdad, ni los más pobres. O sea que eso es humildad extrema, que demuestra un Dios tan manso y tan humilde y tan lleno de gracia y de verdad, que es el que se nos da a conocer por medio del Espíritu, y más que por medio del Espíritu, en la comunión de unos con otros. Entonces, eso es lo que hay que expresar en la comunión de unos con otros, ese Dios de gracia, ese Dios de amor, de perdón. Y ahí es donde está toda la sabiduría. Entonces, ¿quién es el más sabio? ¿El que tiene una biblioteca de 12,000 libros? ¿O el que tiene el Espíritu de Cristo, que expresa humildad y mansedumbre? Esa sabiduría. Esa sabiduría, esa es la sabiduría. La sabiduría que obtiene el hombre que se humilla. Porque Cristo se humilló. Y cuando el hombre se humilla, porque el hombre es altanero, ¿no? Somos, ¿no? Como hombres. Fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, entonces podemos jactarnos de eso y ser altaneros, orgullosos, prepotentes. Y nos jactamos de ser hijos de fulano, de haber ido a tal colegio, de haber ido a tal universidad, de tener este título, de tener este otro título. Y en esas jactancias lo que estamos demostrando es que no tenemos nada de sabiduría. Lo que tenemos es un ego gigantesco. No conocemos nada de lo que es la verdadera sabiduría. Entonces la iglesia es la que le enseña a los principados y a las potestades la sabiduría de Dios. Por eso es que cuando no modelamos eso, cuando estamos es para pelear, para discutir, para buscar a toda costa que se nos reconozca que tenemos la razón, estamos moviéndonos en el espíritu equivocado. Lo que se mueve dentro de nosotros es el espíritu del diablo, porque el diablo sí es así. El diablo es un amargado que tiene complejo de inferioridad y de rechazo, y que quiere demostrarle a todo el mundo que él es el querubín ungido. Pero Cristo, que es el verdadero ungido, nace en un pesebre y muere en una cruz. El ungido de Dios nace en un pesebre, vive una vida de rechazo y muere en una cruz al lado de dos ladrones, como si él fuera el tercer ladrón. Y desnudo, porque lo desnudaron. Y nosotros no. Nosotros queremos ser los hijos de Dios, vistiendo ropajes elegantes, viviendo en casas, mansiones, teniendo buenos vehículos. Yo no digo que esas cosas no se puedan tener. Las cosas se pueden tener. Pero no vivimos para tener esas cosas ni para jactarnos de que al tenerla es porque somos los ungidos. Estamos por encima de los otros. Somos más importantes. No, eso no. Eso huele, eso apesta a lo más horrible, a podrido, a muerto.
Ha muerto, que ya lleva varios días de muerto. Huele muy feo. Entonces, el olor fragante de Cristo es la humildad. Jesús dijo claramente, el que quiera ser el mayor entre ustedes, ustedes luchan aquí, quieren estar a la derecha mía, a la izquierda, ustedes no entienden cómo es el reino de mi Padre. No saben cómo es el reino de los cielos. En mi reino así no es. En mi reino, el más importante, el más grande, es el que se humilla, es el que sirve a sus hermanos. Ese sí, a ese yo lo voy a levantar por encima. Ese va a estar a mi derecha, ese va a estar a mi izquierda, pero no es potestad mía darlo. Ni siquiera, mira, él dijo, ni siquiera es potestad mía, sino que es de mi Padre. Mi Padre es el que decide. Yo no decido. En mí no hay nepotismo. Yo no voy a escoger porque este sea más amigo y lo voy a escoger. No es por nepotismo. En el reino de Cristo no es así. O sea, qué reino tan justo. Tan parecido, ¿no? Al reino del hombre. Tan parecido a nuestros congresistas, a nuestros senadores, a la política comprada por medio de votos, amañada, corrupta al extremo. Ya me imagino al Señor viniendo en su trono de gloria a bolear látigo. ¿Cómo serán? ¿Cómo se espantarán todas esas personas cuando Él venga y se den cuenta de lo que han hecho? Pero nosotros también lo hacemos con nuestras actitudes, porque también hay nepotismo en la iglesia. También puede haber nepotismo. Entonces, escoger es por la carne, por los afectos. Ah, como este es mi amigo, está cerca de mi corazón, entonces yo lo voy a promover. Pero así no es, hermano. Es que el Espíritu Santo es muy, muy, muy santo y muy diferente a la carne. Entonces la promoción viene desde Dios. Dios es el que promueve, Dios es el que muestra. Dios es el que eleva al que tenga que elevar, humilla al que tiene que humillar. Entonces el entrar en un discipulado es entrar en la vida de sufrimiento de Cristo. Eso es, el que quiera ser discipulado, el que quiera seguir al Señor, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz y experimentar los sufrimientos. El que no quiera experimentar sufrimientos no sirve para la escuela del Espíritu Santo. No sirve. O no servimos, pues, porque eso va para todos. Bueno, yo me callo hasta aquí. ¿Algún hermano tiene algo para decir? Sí, porque ya van a ser las 9. Sí, no nos preocupemos tanto de eso. Preocupémonos de que haya un fluir y de verdad, pues, el Señor nos esté hablando. Y está bien. Puede hacer que lleguemos a las 9 y tengamos que terminar. La verdad, cuando arranqué, a las 7, recostado en la cama, no me quería parar. Me entró un sueño, porque es que he tenido un día muy pesado. Desde por la mañana estuve con un sobrino que no veía hace muchos años, luego estuve en la reunión con los hermanos de Barranquilla. Quiero explicar por qué estaba cansado, ¿no? Y desde las 3 casi hasta las 6 con los hermanos, y eso de verdad genera una actividad espiritual que es muy fuerte, no cree que no,
uno mientras que está en eso, uno tiene el poder del Señor que te levanta, te da vigor y uno se siente pero con todas las pilas. Pero una vez termina, Dios mío, me recosté un ratico y yo me quería quedar dormido hasta mañana. Entonces me levanté, cuando me di cuenta eran las 7. Vi la nota que Ramiro puso, salí corriendo a abrir a abrir la sala, pasaron unos minuticos, y porque a mí no me gusta abrir la sala después de las 7, yo sé que hay hermanos que están allí pendientes. Entonces procuro a las 7 en punto, no antes ni siquiera, sino a las 7 en punto abrir. Pero hoy no quería, pero tocaba, porque es que si no, entonces ¿quién abre? Toca abrir, hermanos. Entonces dígale al cuerpo, levántese y hágale, porque no estamos en tiempos de pereza, ni de dormir, ni de que hoy no vengo a la reunión, porque no, es que me siento como cansadito, entonces hoy no. No, hermanos, el discipulado debe ser forzado. Si nosotros de verdad queremos la disciplina, nos debemos autodisciplinar. Autodisciplinar, porque es que a veces esperamos es que venga el sentir del Señor. No, el sentir del Señor viene después de que yo autodisciplino todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo golpeo y le digo, sirve al Señor, estamos sirviendo al Señor, luego habrá tiempo. Después de que el Señor nos llame a su presencia, seguramente vamos a descansar y, aunque no sé si eso sea de descanso, pero... Listo, Ramiro. La disciplina es una de los factores de toda victoria. Los grandes hombres de la historia en lo natural y por supuesto en lo espiritual que han logrado, no es porque tengan más o menos inteligencia o capacidades. Uno de los factores de entre varios que hay para triunfar en lo natural y en lo espiritual es la disciplina. La disciplina exige sacrificio. Si todas las personas del mundo, en el mundo, que son amigos del mundo, conquistan el éxito conforme a sus modelos, nosotros, y Dios, en este momento Dios me está hablando de esa primeramente, ¿por qué no debemos de disciplinarnos? Hay técnicas deportivas que el entrenador exige superar el dolor que produce la lactosa después de un entrenamiento, en el caso de la natación. Hay un dolor impresionante en los músculos, en las articulaciones, que produce lo que genera la lactosa después de una exigencia del cuerpo. Sí. Y hay que superar ese dolor para llegar a ser campeón olímpico con 28 medallas, 22 de oro y las otras de plata y de bronce. Michael Phelps no tuvo ni infancia, ni tuvo nadaba más o menos entre 15 y 16 horas diarias. Estamos hablando de un hombre que llegó a la perfección de la natación, y así todos los ejemplos. El ejemplo de mi padre natural para lograr un objetivo, una meta de transformación de la ciudad. El último año de su vida durmió un promedio de 2 a 3 horas para lograr la sede de los Juegos Panamericanos, y así Bolívar. Y estoy hablando en lo que es la disciplina. Entonces, la disciplina para ser vencedor, la estamos tocando hoy en día, Julius y amados hermanos. Es un desafío para cada uno de nosotros, comenzando realmente. Yo he sido medianamente disciplinado, pero me falta mucha disciplina, y lo que tú acabas de decir, en lo particular no lo recibo como un autologio o una posición
de vanagloria tuya, del esfuerzo que estás haciendo, no. Es del Señor para desafiarnos, para decirnos a cada uno de nosotros de lo que necesitamos. Y con un puñado, como lo dijo Janine al principio, un solo hombre hace el cambio, hace el cambio. Entonces, gracias por esa exhortación, por ese desafío personal. A mí me desafías. Le estoy pidiendo ayuda al Señor para levantarme más temprano a orar. Muchas cosas me faltan para tener disciplina y conozco la disciplina, sé lo que es la disciplina. Aquí pues todos tenemos un trabajo profesional o una habilidad, y para aprender una disciplina, un arte, un oficio, una profesión, tuvimos que o quemar mucha pestaña en el estudio o mucha dedicación laboral en una especialidad de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es para el mundo, si es para nosotros, si es para nuestro provecho personal, ¿cómo no será a trabajar para el Señor? Sí, exacto. Amén. Sí. Entonces, Hombre, ese complemento final, muy, muy importante. el hombre Jaime. natural, al hombre natural lo mueve un motor interno que está sembrado en el pecado. Todo lo que el hombre natural hace está promovido por el pecado, sea bueno o sea malo. El amor propio. Entonces, algunos, sí, son disciplinas, pero son disciplinas para buscar algo que pueda darle satisfacción a su ego. Así, incluso aquellas personas que son filántropas, ¿será filántropa la palabra? Sí, Filántropos. Sí, filántropos, que son filántropos. filántropos, ellos están buscando una satisfacción personal. Ya bien sea que se les dé las gracias, le pongan una placa conmemorativa, una estatua, una corona, en fin. Pero cuando lo hacemos para el Señor, nadie lo ve, nadie te felicita, nadie absolutamente lo nota, porque son cosas que se hacen en secreto y se hacen para Dios, porque se hacen en fe, sabiendo que es para Dios, que es el único que ve. Y cuando lo haces en público, te rechazan o te vituperean o se levantan contra ti o contra los que han puesto un estándar alto. Entonces, de cualquier forma, ya sea en secreto o en público, que él escudriña nuestros corazones, sea para su gloria. Sí, lo importante en esto es que el discípulo trabaja para que la gloria de Dios sea incrementada. Y los mayores filántropos es para exonerar impuestos. Si no son filántropos, es por negocio. Además. Por negocio. Sí, también, para exonerar impuestos. Entonces son las fundaciones, pero en esas fundaciones es con ese fin. Entonces son vistos por los hombres como benefactores, pero en realidad es la codicia la que los mueve. Entonces es una motivación perversa. Que no haya en nosotros esas motivaciones, sino que la motivación que nos mueva sea que la gloria de Cristo se incremente. La gloria de Cristo se incrementa en la medida en que nosotros trabajamos para su casa. Pero trabajar para su casa implica morir al ego, porque el ego no tiene nada. El ego no tiene entrada en eso. El único que tiene entrada y que tiene derecho a brillar es Cristo. Entonces, un hermano decía que nosotros éramos como la cajita negra que se pone para que la perla luzca. Cristo es la perla de gran precio. Y esa perla luce por la cajita negra. Y la cajita negra, ¿cuánto vale? No vale nada. La perla es lo que vale. Una vez coge la perla, coge la cajita negra y la botas. Pero sirvió para mostrar la gloria de esa perla.
Así somos nosotros, ¿verdad? Somos la cajita negra. No nos vamos a creer la perla. Dios mío, cuidado. Qué buen ejemplo. La cajita negra. Julián, Bueno, hemos llegado a las 9 pasaditas. Vamos a dejar por hoy. Hay algo que quiere decir Jaime Benítez. Jaime, tienes la mano levantada. Julián, Jaime quiere decir algo. muchas gracias, pero dejémoslo como tema para arrancar la próxima, porque no podemos dejar pasar por alto lo que dijo Janine al principio. Y la dejamos pasar. Y me pareció muy interesante y estuve muy pendiente a ver a qué horas podíamos empezar a hablar de eso, pero no tengo cómo iniciar esa charla. Pero ¿Era sobre qué punto? sobre el punto de cómo vamos a aprender a evangelizar. Bueno, yo creo que tendremos la oportunidad de hablar sobre el evangelismo bíblico en otra charla, ¿verdad? Sí, en otra charla. Pero ese evangelismo bíblico no se nos va a dar bien a menos de que entendamos la casa del Padre. Porque todo el fin del evangelismo es que termine en la casa del Padre. O sea, todo apunta a la gloria de Dios. Todo apunta a la gloria de Dios, ni siquiera el evangelista. El evangelista hace su trabajo y lo lleva y es para la gloria de Dios. Mire lo que decía Pablo, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios de sus sectarismos, y porque unos seguían a Cefas, otros seguían a Apolos, otros lo seguían a él, pero él decía, mire, ¿qué tal que yo los hubiera bautizado a ustedes? Me estarían siguiendo a mí. Menos mal no los bauticé, para que no me sigan a mí como si yo fuera entonces la razón de la salvación de ustedes. El punto es que nosotros somos la cajita negra. Hagamos lo que hagamos, somos la cajita negra. Y la gloria de Cristo es la que se refleja si somos la cajita negra. Pero si no somos la cajita negra, esa perla que debe brillar, no va a brillar. Vamos a tratar de mostrarnos nosotros y la perlita, la perla de gran precio no se va a ver. Hermanos, listo, mi hermano Raúl. Diga, mi hermano. Bueno, hermanos, con respecto a lo de la cajita negra y la perla, hoy sucedió algo con mi hijo que me pareció pues muy impactante, ¿no? Porque ustedes saben del proceso que hemos pasado con Juan Camilo, los días muy difíciles que tuvimos con él y bueno, que con la ayuda de Dios les he contado que él ha dado un cambio tremendo, ¿no? Y hoy estaba aquí sentado precisamente en este sitio frente al computador trabajando y él vino por detrás y me dio un fuerte abrazo y me dijo, papá, me dijo, yo no sé por qué no te he dicho esto antes, pero en verdad estoy muy contento, estoy feliz del cambio que hemos dado y lo que ha pasado entre nosotros, la relación tan linda que estamos teniendo. Y me dijo una cosa que no la digo para gloriarme, porque precisamente lo corregí. Me dijo, papá, tú eres el mejor papá del mundo. Y le dije, no, hijo. Le dije, no. La verdad es que tú sabes, porque tú me conoces muy bien y tú conoces mucho de mi pasado, porque yo te he contado, y sabes que no soy yo, es lo que Cristo ha hecho en mí. Exacto. Porque si no fuera, si el Señor no hubiera hecho la obra que ha hecho en mí, yo sería un pésimo padre, y sería un pésimo esposo, y sería un pésimo miembro de sociedad. Tú sabes muchos de los efectos que yo he tenido, que te los he contado, y que el Señor ha hecho una transformación en mí, pero no soy yo, y es el Señor, y dale la gloria al Señor. Y esto que está sucediendo es porque Cristo te está buscando a ti, porque Él quiere que tú te vuelvas a Él. Más o menos eso es todo, mi ejemplo.
Amén, amén. Sí, así es. Gloria al Señor. Y así debe ser siempre nuestro testimonio, ¿no? Cuando demos testimonio, tener en cuenta que somos la cajita negra, Amén. porque a veces el testimonio lo damos es como para que nos miren a nosotros y no a Cristo. Entonces, al tener mucho cuidado de medir las palabras, saber que lo que estamos diciendo exaltes al Señor. Y a veces en el testimonio, que las personas vean nuestra bajeza, porque estamos dando un testimonio de la grandeza de Cristo, y para que Cristo sea grande, yo tengo que mostrarme como el más bajo. Parte más difícil. La bajeza, esa es la cajita negra. Es la cajita negra y damos testimonio para nuestra vergüenza, pero para la grandeza de Cristo. Y ahí entonces la gente va a ver la gracia y la gloria de Dios, la gracia de Cristo y la gloria del Padre. Que glorifiquen al Señor y no al hombre. Es que tristemente, pues el hombre es así. El hombre que no ha sido enseñado por Cristo se quiere enseñar a sí mismo y no a Cristo. Hermanos, bueno, ya creo que, no, si alguien tiene, tenemos tiempo todavía. Yo no me quiero ir, ya el cansancio me pasó. Ya me pasó la gana de acostarme y a descansar. Pero si alguien tiene algo para decir, estamos todavía a tiempo de darle espacio al hermano. Bueno, Ramiro ya se retiró. Ramiro ya se retiró. Sugerencias acerca de los retiros. Es una sugerencia, ustedes la analizan. Lástima que Ramiro se retiró antes de decir esto. Quedémonos hasta el cierre de la reunión. Quedémonos hasta el cierre de la reunión. Es duro, yo sé que sí. Pero hermanos, la reunión no se termina hasta que no se termina. ¿Me entienden? No se termina hasta que no se termina. ¿Y cuándo se termina? Cuando yo le doy el cierre desde aquí. Antes no se ha terminado. Y no sabemos si antes de ese último minuto algo pueda ocurrir. No lo sabemos. Porque estamos en una reunión del Señor. Entonces, bueno, yo sé que a veces nos toca. Yo sé que a veces nos toca porque tenemos un compromiso, nos están llamando y entonces listo. Ahí está, nos disculpamos porque el motivo es un motivo de fuerza mayor. Pero mientras que no se nos dé, no nos retiremos, hermanos. No nos salgamos de la reunión. No hay ningún amén. 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 Piénselo, hermano, piénselo. Es que tenemos que cambiar nuestra costumbre. La costumbre, nosotros podemos ser muy educados en el mundo. Pero hay que decírselo a Ramiro, que fue el que se salió. Se salió, bueno, pero habrá oportunidad de volverlo a decir y yo sé que él recibe, porque él es enseñable. Y yo sé que nos va a tocar mordernos porque nos queremos salir. Entonces, por eso yo vengo avisando, hermano, hasta las 9, hermano, hasta las 9, hermano, hasta las 9, para que todos lleguemos a las 9. Pero a veces la reunión se prolonga por alguna razón. Entonces, cuando la reunión se prolonga, soportémonos los unos a los otros. Ahí es donde viene el soportarnos. El tener la paciencia. Bueno, hermano, perdón. Sí. Yo entiendo eso, mi hermano, y está bien. Pero es que a veces también hay algunas responsabilidades que tenemos y a veces el tiempo no alcanza. Entonces, yo a veces me retiro, a veces me he retirado porque tengo responsabilidades y tengo que cumplirlas. Yo entiendo, por eso estoy diciendo que a veces
a veces hay un motivo de fuerza mayor. Cuando hay un motivo de fuerza mayor, está bien, nos disculpamos. Cuando el motivo es de fuerza mayor, y generalmente es de fuerza mayor, pero a veces no, porque a esta hora, que es la hora de acostarnos, no de hacer tareas, ni de cocinar, ni de hacer labores en la casa. Ya si no hizo las labores en la casa, no las va a hacer a las 9 de la noche. ¿Verdad? ¿O no, mi hermano Raúl? Acuérdense que para ustedes es las 9, pero para nosotros ya son las 10. Sí, para ellos ya es más, es una hora más tarde. Y yo mañana trabajo. Sí, entonces, no, ya listo. Voy a cerrar el chat no sin antes despedirme del hermano Javier, del hermano Jaime, de la hermana Gloria, el hermano Irne, el hermano Raúl, el hermano Vicente, el hermano Diego, Yaní y Esperancita. Se nos fueron dos. Bendiciones, Amén. Que el Señor me los hermano. bendiga, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones. Gloria y paz a todos. Feliz noche. Buenas noches. Amén. Buenas noches, hermana Janine. Bueno, Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. hermanos. Amén. Igualmente, mis hermanos. Amén, amén. Queda grabado y yo lo pongo en el chat. Quieran los hermanos de pronto verlo y poder oír las cosas que se dijeron en relación a lo que debe ser un discípulo. Porque es eso, es que a veces queremos ser discípulos, pero no queremos pagar el precio del discipulado. Entonces, ¿de qué sirve eso? No sirve.